Bueno, perfecto. Oremos, hermanos. Padre Dios, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hermosa mañana que nos has regalado, te doy gracias, Señor, porque tu bendición ha estado con cada uno de nosotros en la noche, hemos podido descansar, tu protección, tu cuidado, tu fidelidad ha sido grande para cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque en cada hogar representado en esta mañana, en cada familia, tú has estado. También agradecemos, Señor, así también por la vida de cada uno, por el año más que le has dado a nuestra hermana compañera Alcira. Gracias, Señor, por la fidelidad con ella. Padre, también pido un tiempo de bendición ahora al iniciar esta clase. Ayuda, Señor, a la hermana profesora, que ella nos está transmitiendo esta materia. Te pido, Señor, tu bendición, que esté en la vida de ella, Señor, con su sabiduría y también con su familia, que siempre haya paz, que siempre haya armonía en su hogar, en su vida, Señor. Nos disponemos, Señor, en este tiempo de estudio y pedimos, Señor, tu asistencia a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús pido y agradezco todo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Dante. Bueno, pues sean bienvenidas, bienvenidos, hermanas y hermanos de este curso de ética cristiana, hoy que es 18 de agosto del 2022. Bueno, pues admiro su compromiso, su responsabilidad. Dios permita que también en las otras clases les vayan avanzando y vayan adquiriendo esas habilidades o conocimientos que sean necesarios para cumplir este proyecto. Bueno, pues aquí vemos algunos saludos en el chat y hay un hermano, Andrea dice que desde Colombia no puede hablar, pero está desde el trabajo. Dios la bendiga, Andrea. Y también nos dice Marcos que éticamente hace frío. Bueno. El día de hoy, en esta cuarta clase de ética cristiana, recuerden, hermanas y hermanos, que la ética es la serie de principios que guían el comportamiento humano. Y la moral es ese comportamiento o esa conducta humana, las costumbres o normas establecidas por la sociedad. Recordemos cómo la persona y la sociedad siempre van a estar unidas, no se pueden desligar una de la otra. El razonamiento moral es un proceso que dura toda la vida. ¿Cuáles son las formas frente a un problema ético? ¿Cuáles son las formas de razonamiento que llegan a surgir? ¿Cómo se aplican esas formas de razonamiento a casos reales? Por ejemplo, en el trabajo, en la iglesia, en el comportamiento con la familia. ¿Cómo aplicamos esas formas de razonamiento ante las situaciones que nos surgen cada día? Y bueno, vamos a también aquí, estuvimos viendo la semana pasada cuáles son algunos elementos claves para ese razonamiento ético. Vimos la semana pasada fue el martes. Vimos el martes en la clase pasada que hay 3 tipos de razonamiento moral para las situaciones que se nos presentan. Y esos 3 tipos de razonamiento se abordan de acuerdo a 3 preguntas. ¿Cuál es el resultado o meta que se quiere lograr? O sea, se puede abordar un problema desde ¿a dónde quiero llegar? El otro es, ¿cuál es la obligación o el deber que frente a esa situación es el que yo debo asumir? ¿Cuál es ese deber que yo debo cumplir, que yo debo mostrar a los demás? Y el tercero, el otro tipo de razonamiento moral es, ¿qué indica el contexto o la situación para asumir
determinada postura o determinado comportamiento. Entonces son 3 preguntas. ¿Cuál es el resultado o la meta? La segunda es, ¿cuál es la obligación mía? ¿Cuál es la obligación? El deber que debo mostrar. Y el tercero, ¿cuál es el contexto? ¿Qué es lo que hay alrededor, las circunstancias, para que yo asuma o tome determinado comportamiento o tenga determinada conducta? Estos tipos de razonamiento son instrumentos para ese análisis ético y explican por qué las personas llegan a distintas conclusiones morales frente a un mismo hecho. Aquí anoche mi esposo dejó aquí su reloj. Supongamos que este es un problema ético, esto que está aquí. Entonces, los tipos de razonamiento son los instrumentos que las personas utilizan para llegar a distintas conclusiones. Esos tipos de razonamiento moral que responden a esas 3 preguntas se les llama el tipo consecuencialista. Uno está basada en las consecuencias, otro en los medios para llegar a esos fines y otro en no son los fines, no son los medios, sino es el contexto, las circunstancias, la realidad. Son 3 preguntas, son 3 procesos diferentes y también son 3 resultados diferentes. Casi siempre usamos uno o más de estos tipos de razonamiento de manera automática, de manera inconsciente, de acuerdo a la formación personal que tenemos, de acuerdo a lo que aprendimos, lo que nos enseñaron en la familia, de acuerdo a lo que hemos recibido en la iglesia, como esa formación evangélica, o de acuerdo a la formación social que tenemos en nuestra comunidad. Estos tipos de razonamiento son instrumentos para ese análisis ético y explican por qué las personas llegan a distintas conclusiones, aunque se refieran al mismo hecho. El tipo consecuencialista, el tipo no consecuencialista y el tipo contextualista. En esto nos quedamos la semana pasada y ahorita vamos a empezar a ver en detalle cada uno de estos tipos o de estos modelos. El modelo consecuencialista o consecuencialismo, parece como un trabalenguas consecuencialismo, encierra en el título la idea central, se refiere a las consecuencias. Se caracteriza por el interés en la consecuencia de una decisión o una postura ética. El consecuencialismo se pregunta por el resultado o la meta. ¿Cuál es el resultado que se debe conseguir con la decisión? ¿Cuál es el resultado? Este tipo de pensamiento está orientado hacia un fin. Se fija en el fin, en la meta. El valor moral está determinado por los resultados o las consecuencias logradas. Es decir, los medios son secundarios, son menos importantes. Por ejemplo, supongamos que recibir a una familia migrante, la reciben y ustedes están pensando en que esa familia migrante, están pensando en que esa familia, bueno, se convierta en gente trabajadora, que puedan ser un grupo de personas que puedan sentirse bien y que puedan ser útiles
en la sociedad donde están. Entonces, ustedes trabajan para que logren ese fin, las reciben y están pensando en ellas para que sean gente productiva, gente trabajadora. Si la familia migrante logra ese fin que ustedes tenían, bueno, eso fue una buena acción, eso fue, ustedes alcanzaron ese propósito. El consecuencialismo se fija siempre en los fines, a, a dónde quieren llegar, qué quieren lograr. Ustedes se inscribieron a este curso para lograr un fin, quizá para obtener un título, un diploma, quizá para alcanzar un crédito importante y alcanzar un grado, pudiéramos decir, en su formación evangélica o en su formación pastoral, no sé, para alcanzar un grado personal o para alcanzar también en la iglesia alguna jerarquía, un puesto, no lo sé, pero ustedes entraron a un curso para lograr algo, les interesa mucho el fin. Ese es el pensamiento consecuencialista. Está pensando en el fin, está pensando en el logro final, en la meta. Hay otro tipo, el tipo no consecuencialista. Este se enfoca en los medios. No le interesan mucho las consecuencias. Al primer tipo, el consecuencialismo, también se le llama el tipo teleológico, porque está enfocado en los fines, en las metas, en las consecuencias finales. También se le llama el tipo teleológico. El tipo no consecuencialista se enfoca en el deber de la persona, en las obligaciones que tiene que cumplir y a quien no le importan mucho las consecuencias. Este razonamiento también se le llama deontológico, del griego deon, que significa lo que obliga, el deber, la responsabilidad. Tiene que ver con el deber de la persona. Lo que determina la moralidad de una decisión o acción no es el resultado. No le interesa mucho el fin, no está enfocado a dónde va a llegar, no. El tipo no consecuencialista se enfoca en el cumplimiento de la obligación o el deber. Se enfoca en el cumplimiento de la obligación o el deber. Por eso siempre plantea la pregunta, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo correcto? ¿Estoy actuando bien? ¿Estoy decidiendo bien las cosas? Ayer yo estaba en un gran dilema porque eran las 8 de la noche, tenía yo que tomar un curso que había sido anunciado con suficiente tiempo, antelación, nos habían pedido que estuviéramos y una hora antes me habla mi hijo, vive aquí en la ciudad, me habla mi hijo que quería que los acompañáramos porque su esposa cumplía años. Su esposa no tiene familia aquí en la ciudad, ella es de otra ciudad que se llama Morelia. Estamos como a 10 horas de donde vive la familia de mi nuera y decía, mamá, acompáñenos, queremos estar juntos con ella. Y también él nos citó a las 8 de la noche y yo realmente estaba en un, ¿qué es lo correcto? O sea, ¿cómo debo actuar? Yo estaba teniendo esa reflexión no consecuencialista, no estaba viendo los fines, sino ¿cómo debo actuar correctamente? ¿Debo quedarme a tomar este curso porque es parte de mi responsabilidad, de lo que los hermanos están esperando, de cómo yo actúe, etcétera? ¿O debo acompañar a mi hijo? Él nos está haciendo esta invitación, que estaba yo luchando mucho con mi deber, con mi responsabilidad. O sea, el tipo no consecuencialista se enfoca mucho
en la responsabilidad, en el deber, en estar preguntándose siempre qué es lo correcto, estoy actuando bien, estoy respondiendo bien, estoy actuando de acuerdo a mis principios, a lo que creo. Y acuérdense que nuestras, el responde a qué pensamos, quiénes somos en sí. O sea, el primero es nuestra serie de principios, de nuestras ideas éticas que tenemos. Entonces, respecto a eso es lo que actuamos. Y el tipo no consecuencialista se enfoca mucho en eso. Estaría haciendo lo correcto, estaría actuando bien, estaría cumpliendo mi responsabilidad. Ese es el tipo no consecuencialista. Y el tercer tipo, el tipo contextualista, bueno, antes le respondo a la pregunta que actué, cómo respondí anoche a mi dilema ético. Estuve 1 hora aquí, el curso duraba 2 horas, estuve 1 hora aquí, después pedí salir, les comenté que tenía una situación familiar importante y que iba a tomar la mitad del curso y iba a atender eso. Entonces estuve 1 hora aquí y estuve 1 hora allá. Esa fue mi respuesta a este dilema ético, si quedarme completamente aquí o asistir completamente allá. Entonces fue mi decisión fue tomar una parte del curso y también asistir a esa reunión familiar, que por cierto estaban en un restaurante y cuando yo llegué acababan de entrar porque, pues, raro, un miércoles había mucha gente en la fila y los tardaron en 1 hora para hacerlos pasar al lugar. Entonces, ay, cuando llegué también respiré a gusto. Eh, Siempre, yo creo que como creyentes también a nosotros nos interesa mucho estar haciendo lo correcto en todas las cosas que decidimos. Nos interesa mucho estar haciendo lo correcto. Bueno, esa fue mi respuesta a ese dilema ético de anoche. Entonces, hay el tipo consecuente, un modelo teleológico porque se enfoca en las metas, el tipo no consecuencialista porque se enfoca en los medios, se enfoca en los medios y dice que hay un dicho que dice, el fin justifica los medios, ¿será correcto? Los fines son buenos, los medios son correctos. Bueno, el tipo no consecuencialista se enfoca en los medios, en el deber, en la responsabilidad. Se plantea constantemente la pregunta, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo verdadero? ¿Estoy haciendo eso? Y el tercer tipo es el tipo contextualista. Y es que, miren, la historia cambia, la vida es dinámica, las personas vamos de alguna manera cambiando nuestra manera de ser, de pensar, de actuar. Esta realidad exige que también nuestras reflexiones en base a la ética se fundamenten también en un contexto, en un contexto. Las cuestiones éticas tienen una multiplicidad de opciones, porque muchas veces en las decisiones interviene también la realidad. ¿Dónde está? ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es el papel que está desempeñando en la sociedad, en la comunidad donde está? Y bueno, cuál es la historia que está viviendo. Y esa historia pues no siempre es la misma, no siempre, la vida va ofreciendo diferentes formas de ser, de pensar, de actuar. La vida es dinámica, las personas son diferentes. Esta realidad que vivimos, por ejemplo, que aquí en el libro dice que de acuerdo con la teóloga brasileña Ivonne Guevara, la referencia básica en este tipo de razonamiento moral, la referencia básica sea el contexto, sea la realidad
desde el cual emergen las cuestiones éticas. Y es que recordemos que en el razonamiento moral siempre van implícitos la persona y va implícita la sociedad. Entonces, lo bueno y lo correcto a veces no siempre son tan evidentes, y la obligación impuesta sobre una persona tampoco es clara, debido a que tiene ante sí varias soluciones posibles. Y, y a veces esas soluciones posibles no son las adecuadas o no son las que debiera responder de acuerdo a la tradición. Se impone más la realidad, se impone los tiempos, se impone la historia de la persona, se impone la historia de la sociedad. Entonces, está el tipo consecuencialista que se fija en los fines, el no consecuencialista que se enfoca en los medios, en el deber, y el tipo contextualista que toma en cuenta el contexto histórico, el contexto social, la realidad. El tipo consecuencialista se preocupa por las consecuencias de un problema ético. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué estamos buscando? Por ejemplo, en días pasados llegó aquí mi hermano Rubén porque él vive en Texas. Se le descompuso un coche. Entonces, el problema ético de mi hermano era el coche descompuesto. Esa era, de alguna manera, para él era una situación que le implicaba su tiempo, porque tenía que dejar su trabajo en Texas, su tiempo, su dinero, su economía, porque tenía que invertir, ¿verdad?, para venir hasta acá. Y el esfuerzo, o sea, estaba de alguna manera dedicando tiempo, dinero, esfuerzo para resolver esa situación. Y ese era el problema que él tenía. Y en el tipo consecuencialista, bueno, a ver, Rubén, ¿qué deseas hacer con ese coche? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito final de ese problema que tienes? ¿Qué quieres con el coche? ¿Arreglarlo? ¿Quieres no arreglarlo, solamente venderlo así descompuesto? ¿O qué quieres? ¿Llevártelo a Texas? En el tipo consecuencialista, mi hermano tendría que estar decidiendo qué iba a hacer con esa situación. ¿Cuál sería el fin, el propósito final, la meta de esa situación que él estaba viviendo? Y en ese coche descompuesto, ¿qué? ¿Quiere arreglarlo? Él se enfoca en arreglarlo, o él se enfoca en venderlo, se quiere deshacer de ese coche porque puede decir, me ha dado muchos problemas, ya no quiero invertir, mejor quiero venderlo, aunque realmente no podría venderlo aquí en México porque primero tendría que arreglar una situación legal, pero bueno, también se podría hacer. También tendría, si él quisiera venderlo, pues tendría que llegar a cumplir todos esos propósitos, para llegar a ese fin tendría que cumplir diferentes aspectos. Bueno, venderlo, o así como está, llevárselo, contratar una grúa, llevarlo a la frontera y de allí traer otra grúa de Estados Unidos, y serían como 2 horas de aquí a la frontera y otras 2 horas a la ciudad donde él vive. Pero él primero tendría que definir qué es lo que tendría que hacer con ese coche. Ese es el tipo consecuencialista. Se enfoca en los fines, en las consecuencias finales. ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿A dónde queremos ir? El tipo consecuencialista está orientado hacia un fin. En filosofía a esto se le llama teleología, los fines, las consecuencias. La pregunta que genera este enfoque es, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno? Es una orientación ética donde las acciones se enfocan hasta lo bueno, lo que se quiere alcanzar. Por ejemplo, el modelo consecuencialista está en proyectos comunitarios o proyectos de nación, el crecimiento económico de una población. O sea, ellos
Algunos proyectos políticos así los enfocan. Son tipos consecuencialistas porque ellos quieren un crecimiento económico. Su meta es lograr un crecimiento económico. Y eso están diciendo con nosotros, si votas por nosotros, vamos a tener este crecimiento económico o vamos a alcanzar este máximo bienestar del pueblo. Todos van a llegar a este nivel social, donde va a haber muchas mejoras para el pueblo. Ese es el tipo consecuencialista, se enfoca en los fines. Quieren lograr la felicidad, quieren lograr la perfección personal, etc. A veces muchos fines son inalcanzables. También en el área espiritual, también nosotros manejamos el tipo consecuencialista porque estamos viviendo una vida espiritual pensando en el fin. Queremos la vida eterna, por ejemplo. Estamos pensando en ese fin. Nos interesa mucho la meta final. Estamos pensando, vivimos de acuerdo para alcanzar, para llegar a esa meta, la vida eterna. Llegar a ese momento final de encuentro con Dios. Nos interesa mucho. Eso es vivir un modelo consecuencialista. Estamos pensando en la meta final. Hay más dilemas, por ejemplo, alcanzar la igualdad de hombres y mujeres. Muchos proyectos que están haciendo ahora las mujeres enfocadas en la política quieren llegar a esa meta, alcanzar esa igualdad de hombres y mujeres en esta sociedad tan complicada. Bueno, el valor moral está determinado por los resultados o las consecuencias finales. Se enfoca en los fines. Los medios son secundarios o menos importantes. Los medios se usan para alcanzar los fines. Los medios se usan para alcanzar los fines. Pudiera ser algo así como el fin justifica los medios. El fin justifica los medios. Pero no cualquier medio ni cualquier fin son moralmente aceptables. No cualquier medio ni cualquier fin son moralmente aceptables. Si para alcanzar un medio, por ejemplo, este curso, por ejemplo, ustedes quieren llegar a cumplir todos los créditos del curso, pero en ese fin, en esa meta que ustedes se han puesto, tiene que haber diferentes medios. Por ejemplo, pues dedicar más tiempo, dedicar más esfuerzo, leer, quitar tiempo de sus responsabilidades cotidianas como son su trabajo, su asistencia a los cultos a la iglesia, su comunicación con la familia. A veces los medios no son los correctos, no son los adecuados. También depende a veces yo puedo decir mío, ¿verdad? Falta de organización personal, donde se sacrifican aspectos importantes como la familia o como la salud, se sacrifican. Entonces, a veces los medios no son moralmente aceptables. En el consecuencialismo, la consecuencia más importante, la consecuencia es lo más importante, es lo que se busca, pero no todos los medios y no todos los fines son moralmente aceptables. Entonces eso nos lleva siempre a estar en ese dilema. Yo quiero alcanzar esto, pero ¿a base de qué? ¿Qué estoy sacrificando? ¿Cuáles son los medios que estoy utilizando para alcanzarlos? El consecuencialismo, en el consecuencialismo uno debe seguir reglas éticas, que si todos en la sociedad las obedecen, conducirían al mayor bien para el mayor número de beneficiados en la sociedad.
Hay fortalezas y hay debilidades en el consecuencialismo. En ese primer tipo de razonamiento moral, el consecuencialismo. ¿Cuáles son las fortalezas de esta manera de ser, de esta manera de pensar? Eh, por ejemplo, el consecuencialismo nos recuerda que somos responsables por las consecuencias de nuestras acciones. Somos responsables por las consecuencias de nuestras acciones. O sea, esa es una fortaleza del modelo consecuencialista. Eh, yo soy responsable de las consecuencias. O sea, si yo quiero llegar hacia a esta forma, hacia este logro, hacia este fin, hacia esa meta, yo soy responsable de esa consecuencia. Me recuerda. Entonces, debo revisar las acciones que me están llevando a alcanzar ese fin, alcanzar esa meta. Las consecuencias o resultado de las decisiones son importantes, son importantes. Esa es una fortaleza de este modelo. Yo soy responsable de esa consecuencia. Yo decido tomar esa responsabilidad, llegar hasta ese punto. Las consecuencias o resultados de las decisiones son importantes. Debe haber coherencia entre las acciones, los principios éticos y las consecuencias. Debe haber coherencia. Entonces, recuerda también la relevancia de fomentar lo bueno, o sea, de tomar en cuenta todos los valores fundamentales en la vida. Y otra fortaleza de ese modelo consecuencialista es que provee un horizonte moral de acciones a seguir. Si yo quiero llegar hacia este fin, eso me permite también revisar los medios que sean los correctos, que sean los adecuados. No nada más yo debo llegar al fin sin tomar en cuenta todo lo demás. Una fortaleza del consecuencialismo es que me permite hacerme responsable de la consecuencia, pero también cómo voy a lograr ese resultado. Debe haber esa coherencia entre las acciones, los principios éticos y los fines. O sea, me lleva a pensar en todo ese proceso, en todo ese proyecto. Esas son las fortalezas, pero también tiene debilidades este modelo de razonamiento moral. Las debilidades son que ese fin, esa meta puede ser algo estático. Puede que ya no, vamos, que ya no tenga un valor en la cultura. Si yo quiero llegar a un fin, a veces los fines son estáticos, no se mueven, puede ser que estén fijos en algún proyecto personal o algo que la sociedad misma ha puesto, pero es un fin, los fines, a veces ese fin es algo estático, no es dinámico, no toma en cuenta que la sociedad, que la vida va cambiando, ese fin está ahí establecido. Puede a mí reducir mi manera de pensar y de actuar y decir, bueno, el fin justifica los medios. Yo tengo que llegar allá, cueste lo que cueste. Esa es una debilidad del consecuencialismo, que me dice a mí, me pone en el fin, me pone en la consecuencia final y se me hace como una obsesión eso. Yo lo tengo que lograr, yo tengo que llegar, yo lo tengo que alcanzar. Pudiera ser, por ejemplo, bajar de peso. Yo tengo que bajar y bueno, voy a dejar de comer, voy a ponerme dietas estrictas. A veces no pensamos en los medios, eso como que es secundario. Esa es una debilidad del consecuencialismo, porque a veces se nos olvida fijarnos en los medios y por alcanzar ese fin, pues
perdemos la salud o perdemos la estabilidad de nuestro organismo, porque sí, sí bajamos los kilos que deseábamos, sí llegamos al peso ideal, pero en el camino perdimos aspectos importantes como la salud, como la integridad personal, etcétera, no sé. Entonces, esa es una debilidad del consecuencialismo que nos hace que nos enfoquemos solamente en el fin, en la consecuencia, y que se pierdan de vista en los medios, que se pierdan de vista los medios y que eso nos cause un daño a nosotros o a la sociedad también. El consecuencialismo puede ser muy subjetivo en la definición de lo bueno y los otros valores a alcanzar. Con tal de llegar, con tal de cumplir la meta, de llegar al objetivo trazado, pues como que nos volvemos subjetivos en la definición de lo bueno. O sea, decimos, es bueno porque yo quiero llegar, es bueno porque yo lo quiero alcanzar. Y entonces nos hacemos subjetivos en la definición de lo bueno y ponemos en juego otros valores. Es probable que le demos menos valor a las virtudes con tal de alcanzar lo bueno. Esas son debilidades del consecuencialismo. También puede producir, fíjense bien, una frustración si no se consigue el fin o la meta. Si no se consigue el fin o la meta, puede producir una frustración. Hay planes que nos trazamos en las iglesias y muchas de esas metas, decir, por ejemplo, en este 2022, vamos a evangelizar 20 personas y nos ponemos esa meta, 20 personas, y empezamos a hacer los proyectos, la planeación, etcétera, de esas personas. Y cuando se termina el proyecto, cuando se llega al fin del año, y pues no, ni una persona llegó a nuestra iglesia, entonces eso puede producir una frustración si no se consigue el fin o la meta. Esas son las debilidades del consecuencialismo, que nada más nos fijamos en la meta, nada más, y no nos interesa, y estamos tan enfocados, estamos tan obsesionados con esa meta, que cuando no se logra, entonces se frustra. Entonces dicen las personas, no sirvió, entonces no me interesa ya más, ya no me quiero involucrar, ya para mí esto no se hizo bien, no se alcanzaron las metas, mejor ya no me involucro, mejor ya no sufro, etc. Entonces puede producir una frustración si no se consigue el fin o la meta. O también puede reducirse a un mero cálculo matemático. Nada más lograr un número, lograr un número. Y eso también pues es una debilidad del consecuencialismo, es una debilidad. El tipo no consecuencialista es el segundo modelo. El segundo modelo, acuérdense que responde a la pregunta, ¿cuál es la obligación o el deber que se debe cumplir? El modelo no consecuencialista responde a esta pregunta: ¿cuál es la obligación o el deber que se debe cumplir? Entonces, ya vimos el tipo consecuencialista que se enfoca en el fin, en la meta, en el logro de los propósitos. Vamos a ver el tipo no consecuencialista ahora en este momento. Este modelo de razonamiento moral se interesa en las obligaciones o deberes que alguien tiene en una situación dada. Se interesa en los medios, en las obligaciones o deberes, a pesar de las consecuencias que impliquen o
sin tomar en cuenta cuál sea la meta final. Si al tipo consecuencialista se le llama teleológico porque se enfoca en los fines, el tipo no consecuencialista, que se enfoca en el deber o en la obligación, se le llama deontológico, de la raíz griega deon, que significa lo que obliga. Tiene que ver con el deber, con la responsabilidad. Lo que determina la moralidad de una decisión o acción no es el resultado, sino el cumplimiento de la obligación o el deber. Por eso plantea la pregunta, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es? Un ejemplo lo podemos ver en el buen samaritano. Él usó un razonamiento no consecuencialista. Él no estaba pensando quién podría ser esa persona, no le interesaba ver las consecuencias, no. Él estaba de alguna manera poniendo en juego su deber, su obligación, y no, cuando digo obligación es algo que tenemos que hacer porque a veces son obligaciones que tenemos que, pero aquí en la parábola del buen samaritano, como que él estaba acostumbrado a hacer eso, no por obligación, como que era parte de su forma de ser, de su forma de actuar. Entonces, en el tipo no consecuencialista, lo que determina la moralidad de una decisión o de una acción no es el resultado, no es lo que se quiere alcanzar, sino el deber, el cumplir, el hacer lo que uno tiene que hacer. Plantea la pregunta, ¿qué es lo correcto? Trata de aclarar los principios reguladores que establecen las reglas del juego de la vida. Él pone en acción lo que él está acostumbrado a hacer, lo que le interesa hacer, con lo que él se siente bien. Él cumple una obligación de atender, de ver, de observar. No está pensando en qué va a lograr, no. Él le interesan mucho los medios, le interesa mucho cumplir con su deber como persona, como ser humano. Las consecuencias no importan, no importan. Este tipo de razonamiento moral está basado en las reglas de conducta o los códigos morales y de alguna manera son los generadores en la vida cristiana, en la tradición cristiana. No nos interesa mucho qué se va a alcanzar, sino qué es lo que tenemos que hacer, cómo debemos responder. Nos ponemos a pensar en qué haría Jesús, cómo actuaría Jesús. En una ocasión, en una reunión de jóvenes, cuando hubo un panel acerca de la vida cristiana, cómo era la vida cristiana, las chicas preguntaron cuál es la forma correcta de vestirnos las mujeres. Y entonces algunas de las respuestas que se suscitaron allí era, bueno, cuando vayas a tu guardarropa, a tu armario, a tu ropero, a tu closet, decimos, donde tengas ahí tu ropa, y cuando elijas la ropa, dirías,
¿qué ropa elegiría Jesús? ¿Para qué es la ropa? ¿Para qué se pone uno la ropa? ¿Para cubrir su cuerpo o para sentirse más importante que los demás o para impresionar a los demás con la ropa que trae? O sea, ¿qué es lo que te está motivando allí